no me enseñes a decir promesas que no he de cumplir. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por la invitación, Muchísimas por la charla. gracias. Muchísimas gracias, Lalo. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, buen fin de semana. Quisiese si se pudiese, me dejase, le cediese. Muchas gracias a ti. No, pues gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Eduardo. por la invitación y pues un saludo para todos. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Eduardo, honrado de estar aquí. Gracias a ti, Eduardo. Ay, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mi piace bello, andare in porto. Felicidades, Lalo, por este nuevo proyecto. Doctora Gaby Hernández, coordinadora de este libro maravilloso, y más que maravilloso, creo yo, importante y urgente, que se haya publicado, que se conozca, que se discuta, que se debata. El libro se llama Comunicación Responsable. ¿Cómo estás, doctora? Hola, ¿qué tal, Lalo? Me da muchísimo gusto tener esta conversación contigo y poder platicar precisamente de un tema tan relevante hoy en día, ¿no? Uh-huh. Entre tanta desinformación, diríamos, Es correcto. ¿no? Las famosas fake news y muchas cosas de los medios digitales, ¿no? Uh-huh. Que ha cambiado mucho la dinámica de la comunicación, pues poder platicar contigo de la comunicación responsable. Justo cuando venía pensando en esta charla, fijándome en el título del libro, Uh-huh. el término que me llama mucho la atención y que quisiera que nos enfatices y profundices es la responsabilidad al momento de comunicar. Comunicar es algo que hacemos todos los seres humanos, Así de hecho es. lo hacen prácticamente todos los animales. Correcto. Las plantas se comunican, los hongos se comunican, las bacterias se comunican. Sí, todo. Pero los humanos en nuestra comunicación Uh-huh. tenemos muchos bemoles. Así es. Podemos construir, podemos destruir, Así podemos es. forjar, podemos inclusive terminar en una guerra o firmar la paz a través de la comunicación. Así es. ¿Cómo nos comunicamos responsablemente y de ese concepto Uh-huh. cómo se deriva el libro? Pues mira, creo que lo has resumido muy bien, ¿no? Si tú le preguntas a alguien hoy en día, te va a decir, si usted se sabe comunicar, todo el mundo te va a decir que sí, Claro. ¿no? Porque es una función básica que hacemos todos. Confundimos ¿no? comunicar con hablar. Exacto, confundimos comunicar con hablar. ¿Qué es lo que sucede? En la realidad es que el proceso de la comunicación, la interacción que estamos teniendo, Uh-huh. no solo de manera interpersonal, como la que estamos teniendo tú y yo en este momento, en Uh-huh. la plática, sino a través de diferentes canales hoy en día, las redes sociales, Claro. una entrevista en televisión, un profesor en el aula, Uh-huh. etcétera. Es una comunicación que constantemente requiere de un proceso de responsabilidad de quien lo emite. ¿Eso Claro. qué quiere decir? Que yo trato de hacer como cuando manejamos, ¿no? O sea, tú cuando aprendes a manejar un auto de manera no automática, sino mecánica, Uh-huh. pues sabes que tienes que poner clutch, el freno, Como un proceso. las velocidades, ¿no? Sí, Uh-huh. como un proceso. Y entonces, una vez que te aprendes el proceso, aunque el coche no sea automático, lo empiezas a hacer de manera automática. Claro. Entonces, un poquito eso es en comparación, ¿no? Hacer Uh-huh. comunicación responsable. Tú conoces un proceso ya de comunicación donde hay un emisor, un receptor, ¿no? Se da un mensaje, hay una retroalimentación, etcétera. Uh-huh. Pero el proceso de comunicación responsable viene a rescatar, digámoslo así, la esencia de la comunicación misma para replantear ese proceso de comunicación en una forma autorregulada. Claro. ¿Qué quiere decir autorregulada? Quiere decir que cuando yo emito mi comunicación, trato, ¿no? Por así decirle, trato, porque no somos perfectos, ni quiere decir que siempre lo logremos, ¿no? Pero trato de filtrarla a través de ciertos rasgos que me permiten garantizar, de alguna manera, que la comunicación que emito, pues por lo menos es medianamente responsable, ¿no? Claro. A ver, aquí me quiero detener un momento en el Ajá. camino, Sí. preguntándote sobre este concepto de la responsabilidad. Yo tengo un vicio, ¿no? De ir siempre a la etimología de la palabra. Ser responsable significa tener la capacidad de responder. Es correcto. Entonces, cuando yo hago una comunicación responsable es porque lo que estoy diciendo, tengo la capacidad de responder por lo que estoy diciendo. Para hacerme responsable y de asumir las consecuencias de lo que estoy diciendo. En este esquema que tú nos platicas, digamos que es el esquema básico de la comunicación del emisor, el receptor, el mensaje y la retroalimentación, donde se invierten los papeles y demás. Creo que el problema al que nos enfrentamos
y sobre el que versa mayoritariamente el libro, es el problema de la complejidad. Así es. Porque este esquema académicamente funciona, pero en la realidad es muchísimo más complejo. O sea, hay muchos factores que intervienen, el momento en el que se emite el mensaje. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, sin politizar la plática, el recurso de Andrés Manuel, ahora las heredado. conferencias de prensa, las ¿no? conferencias en la mañana, sí. porque entonces marcas la agenda. Sí, por supuesto. No es lo mismo, por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela daba su conferencia en la noche, y pues ya para qué, ¿no? Sí, Entonces, era el síntesis de, ¿no? otros Pero... a la semana, otros cuando convocaban una rueda de prensa, vas marcando la agenda. Entonces, de esa manera, yo creo que el momento en el que usamos un mensaje, la forma en la que lo emitimos, si es verbal, si es escrita, si es kinestésica, va a influir. ¿Cómo podemos entender esta responsabilidad en un proceso de comunicación complejo? Bueno, efectivamente, como tú dices, la comunicación tiene todos estos elementos y no solo se da así, sino se ve filtrada por muchos otros, ¿no? Claro. Desde mi personalidad, la empatía, cómo el otro percibe una cuestión u otra. Es decir, hay muchas variables inmersas en el proceso de comunicación. ¿Qué es lo que nosotros desde la perspectiva en comunicación responsable proponemos? Bueno, pues básicamente a través de un trabajo que hemos hecho primero teórico, de revisión teórica, ¿no? Hay un libro que además del nuestro, ¿no? Les quisiera recomendar, que se llama Responsible Communication, que es de Jack Pitcher. Ellos en 1996 más o menos escriben este libro, y este libro viene a ser el parteaguas precisamente de conocer cómo se da un proceso de comunicación responsable, que va muy de la mano a esto que tú dices. Bueno, responsabilizarse es tomar acción de lo que yo hago, ¿no? Claro. Y asumir lo que hago y sus consecuencias, ¿no? Eso es ser responsable. Pero aunado a ser responsable, la otra variable que entra muy importante en nuestra mirada en la comunicación responsable es la ética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy responsable, pero también obedezco a cierta ética que me propone una serie de valores que yo nosotros le llamamos rasgos, ¿no? De la comunicación responsable, y que tienen que ver son 5 básicos y que devienen, por así decirlo, de esta revisión teórica del estado del arte que se hace revisión, quien más ha hecho o hablado de comunicación responsable, y finalmente de un trabajo de campo en conversaciones como la que estoy teniendo contigo, o de manera más formal en investigación, donde le preguntamos a expertos desde las diferentes áreas de la comunicación, como la gubernamental, la política, la comunicación organizacional y corporativa, la comunicación en salud, etcétera, qué era para ellos hacer comunicación responsable. Claro. Entonces, a partir de ello, devienen estos 5 rasgos, que son honestidad, transparencia, empatía, interactividad y consistencia. Esos son los 5 rasgos que desde la perspectiva de comunicación responsable, y que no es porque nosotros lo digamos, sino a partir de estas 3 cosas que te digo en juego, salen y que se validan precisamente por esos expertos. Entonces, a partir de eso, cada uno de estos rasgos o valores se van definiendo de acuerdo a cómo la perspectiva los ve. ¿Sí? Porque bueno, todos sabemos que es transparencia, todos sabemos que es honestidad, etcétera, ¿no? Pero por darte un ejemplo, cuando yo hablo de transparencia en la perspectiva de comunicación responsable, de lo que hablo es de que tú me compartes toda la información que yo necesito en este momento. Si nosotros nos pusimos de acuerdo para vernos en algún lugar y platicar, como lo estamos haciendo ahora, pues seguramente es porque tú me dijiste la hora, el lugar, ¿sí? De qué íbamos a platicar, etcétera, ¿no? Y entonces me dice toda la información necesaria que me era prudente para poder llegar a esta interacción. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el valor de transparencia se ve desde la perspectiva, ¿no? No es que te doy toda la información, ¿no? Claro, hay veces que las organizaciones o los mismos medios, por ejemplo, las organizaciones cuando tienen una situación de crisis, ¿no? Comunicación de crisis, dice todo el mundo, bueno, pero es que no nos están diciendo las cosas pronto. Hay veces que no entendemos que las cuestiones legales o los aspectos legales no te permiten comunicar todo de manera abierta, porque hay contratos, protección civil, etcétera. Entonces, eso no quiere decir que no estás siendo transparente, quiere decir que en ese momento esa es la información que tienes, y cuando obtengas el peritaje, exacto, el peritaje, el seguro, etcétera, otro tipo de cosas, podrás aunar esa información, el resto de la información que ya es compartida. Claro. Entonces, oye, por ahí va. En eso que me estás diciendo, fruncí el ceño hace rato cuando listaste estas 5 cualidades por una razón. Yo creo que
desde el medio gubernamental, Gracias. empresarial, industrial, institucional, de amigos, de familia, se puede cumplir. Claro. Digamos que es algo viable. Sí. Pero el medio de comunicación más fuerte que existe en este momento, no lo podemos negar, son las redes sociales. Sí, correcto. Y ahí, de los 5, creo que no se cumple ninguno. Ese es un problema. Sí. ¿No? Cuando es un portal, por ejemplo, un Facebook, Instagram, Ajá, de una institución, puede que sí. Sí. Pero cuando es algo personal, Ajá. No hay honestidad, no hay transparencia, difícilmente hay retroalimentación. Alguien comenta y el autor de la publicación si quiere no dice nada o borra el comentario. Está totalmente interrumpido este proceso. El problema no es que lo esté, sino la pregunta es ¿qué hacer? Es que otra vez regreso a la esencia, es una autorregulación, ¿sí? O sea, parte de ti. Es como cuando un estudiante estudia en línea, ¿no? O de manera sincrónica, un diplomado, una licenciatura, lo que sea, ¿no? El estudiante es responsable, ¿no? De avanzar su propio estudio, de hacer las lecturas que tiene que hacer, de revisar los recursos, porque de ahí obtiene su aprendizaje para poder hacer lo que necesite, ¿no? Lo que le piden los productos. Entonces, un poco la comunicación responsable es eso. Yo me autorregulo para tratar de hacer, si yo hago una publicación en el Facebook, en el Instagram, no importa si es una imagen, ¿no? Actualmente estamos trabajando precisamente sobre comunicación responsable publicitaria, ¿no? Entonces, sí, porque comunicación puede ser una foto. Sí, y cualquier cosa, ¿no? La imagen, la foto, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú haces eso es, ¿qué tan responsable es una fotografía para comunicar? ¿Qué tan responsable? ¿Sí? Entonces, tú te autorregulas primero. Ahora, casi siempre vemos, y me gustaría acotar ahí contigo eso, la responsabilidad es del emisor, pero la responsabilidad vista desde nosotros, y por eso hablamos de interactividad, viene también desde el receptor. Como tú dices, cambian de lugar, sí, por supuesto, ¿no? Y se invierten los papeles, pero yo soy responsable cuando emito, pero también cuando respondo. Sí. Entonces esa autorregulación tiene que venir. Entiendo tu punto de las redes y esto. Y por ahí hay un meme, ¿no? Que dice, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú interpretes, ¿no? Y eso no es tan cierto. O sea, yo no estoy tan de acuerdo bajo esta comunicación responsable. Si yo soy responsable cuando comunico, ¿no? Entonces seguramente la respuesta o la interpretación no va a estar tan lejos de lo que se busca. Sí intervienen otras variables, como ya dije, ¿no? La personalidad, otro tipo de cosas, nuestra propia experiencia y cultura a veces en ese sentido. Totalmente. Pero entre más cuide yo este proceso, como dije, no tengo que ser perfecto siempre, ¿no? Pero entre más cuide ese proceso, pues cuando también yo contesto un comentario, esa publicación, tendría que aplicar esos rasgos. Y tendría que decir, a ver, le voy a contestar con honestidad. Eso no quiere decir que seas honesto, no quiere decir que le faltes al respeto a alguien. Claro, ¿no? Totalmente. O sea, es una situación de honestidad, decir, oye, fíjate que no estoy de acuerdo con tu comentario, pero creo que podría proponer otras cosas que son así, ¿no? Claro. Cuando nosotros hablamos del último rasgo, que es consistencia, precisamente, la consistencia es la suma de los anteriores, ¿sí? Si yo he sido honesto, transparente, entonces, empático, interactivo, entonces mi comunicación es consistente, ¿no? Y hemos desarrollado, dentro de la misma perspectiva, diferentes metodologías que hemos usado, pero una propia, que es cuantitativa, que precisamente determina, y hace rato que hablabas de las mañaneras, ¿no? Me permitiría comentar eso, cuando inicia el gobierno del presidente Andrés Manuel, nosotros hacemos precisamente una revisión de algunos espacios de las mañaneras donde aparecen sus funcionarios. No sé si recuerdas a su secretario cuando habla de los abuelitos y que se tenían que hacer cargo de los niños y no los guarderías, o cuando salía Gatel y la salud. Entonces, bueno, hacemos un pase de esta comunicación, del discurso que se está dando en las mañaneras, y le pasamos esta metodología que desarrollamos, que es poco responsable, medianamente responsable, altamente responsable. Y pues así en ese momento, porque eran apenas los 100 años de su presidencia y con sus secretarios, ¿no? Apenas llevaba 100 años, y te acuerdas que él hizo un corte precisamente a 100 días, perdón, pues 100 años a 100 días. Nosotros pasamos esta metodología, y la comunicación en ese momento gubernamental era medianamente responsable. No lo hemos vuelto a hacer, pero sería interesante ahora la salida y contrastar, ¿no? Claro. Pero creo que depende. O los primeros 100 días de la nueva presidenta. Exacto. ¿De qué contesta quién? ¿Cómo contesta? ¿Para qué contestas? Y sobre todo tener muy en cuenta siempre cuál es el objetivo de esa comunicación. Claro. Ahora, Gaby, aquí hay otra cuestión importantísima en lo que me estás diciendo.
puede el emisor querer ser honesto, querer ser responsable, querer ser, digamos, consistente para lograr las 5, pero tal vez no lo logra porque le faltan herramientas para hacerlo. Algún amigo decía, una cosa es lo que estoy pensando y otra cosa es si dije lo que estoy pensando. Tal vez lo que estoy pensando es honesto, es transparente, pero mi forma de decirlo no, porque me falta lenguaje, porque confundo los verbos, porque uso una palabra que no iba en ese momento, que yo creí que significaba algo y significa otra cosa. Entonces, en esta semiótica del lenguaje, de la comunicación, ¿cómo se puede resolver el problema de la comunicación responsable, suponiendo que ya el emisor está haciéndolo? Pero ahora, ¿cómo lo puede lograr en la práctica? Yo creo que es como el ejemplo que te ponía del auto, ¿no? Hay que practicar y practicar. Y hay que equivocarse un poco, ¿no? Nosotras, y cuando hablo de nosotras es porque somos un cuerpo de investigación, un grupo de investigación que trabaja esta perspectiva, ¿no? Solemos mucho decir que ahora que nosotros trabajamos esta perspectiva, bueno, ahora no, porque la venimos trabajando desde 2017 más o menos, ¿no? Y hemos desarrollado lo que nosotros llamamos los subcampos. Los subcampos son las áreas de la comunicación, y bueno, comunicación responsable se puede hacer en cualquier área de la comunicación. Claro. Entonces, a partir de eso, pues sí somos muy calificadas, ¿no? En el sentido de que nosotros tenemos que hacer comunicación perfecta, porque hacemos comunicación responsable. Exacto. ¿No? Eso es lo deseable, perfecta, ¿no? Sí. Y entonces, eso no es cierto, ¿no? Porque dependen muchas variables, ¿no? Y aparte siempre hay perfectibilidad. Sí, ¿no? Sí, claro. Y entonces, ¿pero qué hacemos? Tratamos bajo este aprendizaje de continuamente hacerlo con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, con nuestros jefes, con los, no sé, con quien quiera que interactúes, ¿no? Ya sea en un medio digital o en una red social. Y o fuera de ella, ¿no? Entonces, creo que sí, otra vez, como la apuesta, y valga la redundancia, está puesta en ti, ¿no? Está puesta en tu autorregulación y en decir, ¿quiero hacerlo o no quiero hacerlo? ¿Cómo quiero hacerlo? Pues no hay otra más que, como todo, ¿no? Intentándolo. Entonces, y tal vez de pronto también someterte a la crítica, claro, y a la autocrítica. Oye, escribí esto, chécamelo. Sí, ¿qué opinas? Sí. ¿Qué entiendes? Sí. No, por ejemplo, si yo quiero hacer una revista infantil y la leen puros adultos, pues que la lea un niño y me diga si la entendió. Sí, claro. Porque ese es mi público. Sí, claro. Y así, ¿no? Yo creo que esa parte de la autocrítica, del autocrecimiento es muy importante. Y quisiera que me platicaras, Gaby, en los minutos que nos restan, acerca del libro como tal. Sí, quiénes participan, cuándo se publicó y sobre todo, pues, cómo podemos hacer para lograr tenerlo en las manos y estudiarlo. Claro, mira, pues el libro viene siendo un proyecto que habíamos traído precisamente de generar mucho más información sobre cómo está conformada la perspectiva. Hace sí una propuesta al inicio con algunos capítulos teórica de que se entiendan estos rasgos. Nosotros tenemos, a través de estos rasgos, tenemos un modelo que tu servidora desarrolló en comunicación responsable, y a partir de ello devienen otros capítulos muy interesantes que son de la práctica. Es decir, hay unas aplicaciones más prácticas de esta perspectiva a diferentes casos. Por ejemplo, hay uno sobre la campaña de la NASA, ¿no? Que se hizo, y cómo esa campaña de la NASA, en la comunicación que hace, qué tanto la campaña está haciendo o no comunicación responsable. Claro. Hay otra aportación que tiene que ver precisamente con la comunicación digital y la parte de lo que tú nos decías de las redes y estas situaciones, donde proponen un acercamiento a un manual del usuario para mejorar ese tipo de comunicación, porque también hablamos de comunicación digital responsable. Cabe decir que anterior a este libro, nosotros tenemos otro libro que es Comunicación Digital Responsable, que está editado por Tirant Leblanche, que es anterior a este, ¿no? Entonces, bueno, ahí está más extenso, pero en este libro se aborda en uno de los capítulos precisamente ese tema, ¿no? Cómo podemos generar un manual, que es parte de las habilidades que es como desarrollo, pues a lo mejor ese manual me dice cómo hacerlo mejor, ¿no? Y hay otras aplicaciones más prácticas, como por ejemplo a la cuestión gubernamental. Lo que tratamos es de hacer como una aplicación a los diferentes subcampos que hemos desarrollado hasta ahora, para que se pueda ver cómo funciona. Adicional a ello, bueno, el libro es un proyecto conjunto entre la Universidad Anáhuac Norte, la Ciudad de México, y nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde en conjunto ambas universidades, junto con el doctorado en Comunicación Estratégica y Mercadotecnia, deciden generar este proyecto, dado que sus doctorantes, ¿no?, que tienen tenían
tenían una línea de mucho interés en esta perspectiva. Entonces a partir de eso se viene dando y se hace un proyecto conjunto que da como resultado pues este libro. Creo que no me equivoqué cuando te decía al principio, es urgente su lectura, porque nos da esta herramienta. Yo veo el libro, bueno, casi todos los libros los veo como una herramienta, algunos como un mero disfrute, pero en tu caso es una herramienta muy necesaria. ¿Dónde la encontramos, Gaby? En Amazon. ¿Solamente? No, también está en algunas otras plataformas que son educativas, ¿no? Sí está a la venta, no es un libro descargable de manera gratuita, dado que por la editorial que se hace, ¿no? Claro. El diseño que tiene, los costos, etcétera, pero es muy económico. ¿Pero solo está en digital? Sí, está en digital. De hecho, imprimimos algunos para hacer estas presentaciones de libros, llevarlos algunos, donar algunos a universidades, ¿no? Para que estén en bibliotecas, pero en realidad el libro es una propuesta digital. Entonces lo pueden encontrar ahí y en la editorial, tal cual, el nombre Comunicación Responsable les va a botar luego en Amazon. El libro en Comunicación Responsable, ahí les va a botar Amazon en 2 segundos. Y también lo pueden buscar a través de la editorial, que es la editorial Tintable, y también se puede adquirir a partir de la editorial. Perfecto. Pues Gaby Hernández, yo te agradezco muchísimo por haber estado conmigo estos minutos. Sé que nunca da tiempo para abordar todos los temas que queremos, pero bueno, creo que ha sido muy enriquecedor y sobre todo pues invitar a la gente a que lo lea. Muchas gracias, Gaby. No, yo te agradezco a ti, a tu público, darnos este espacio, comentar de comunicación responsable y bueno, solo decir 2 cosas, tenemos redes sociales, nos pueden seguir tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook, que se llama justo com-responsable. Y además de eso, pues bueno, únanse, pueden participar, colaborar con esta mirada. Genial. Y #comunicarresponsable. Gracias, Gaby. Gracias, buenas tardes.